Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos Buenos días, días. profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Ya, profe. Ujú. Por ahí algunos suenan como Profe, dormidos. Señor, yo tengo una pregunta. ¿Mañana vamos a tener clase de reposición o no? eh, yo creo que nos puede llegar a faltar un grupo o dos de pronto. ¿Por qué? Ok. ¿Por qué, Carlos? No, Eso es lo que hablamos. tengo que salir ahorita por ahí en media hora, entonces no puedo estar en toda la clase. Ustedes ya De expusieron. ahorita. Pero Sí, bueno, ayer. listo. Mañana de pronto yo colocaré el link. Ahorita hablamos eso cuando acabemos. Bueno, antes de comenzar, ¿algo pendiente por ahí? Comenzamos. Estos eran los grupos. Estos eran los grupos que faltaban, ¿no? Grupo A2, ¿está listo? Voy a Sí, preguntar. profe. El A3. Profesor, qué pena. Ya lo dejó Anderson. ¿El A3 está listo? Sí, señor. B1, Sí, señor. B2, Sí, señor. B3. No, profe, nos falta algo. Bueno, háganle entre estos grupos. Este sería el orden. ¿Listo? Estos grupos hoy van por la nota completa. Este sería primero B1. Les coloco aquí en el chat. Aquí está el orden. ¿Listo? B1, B2, A3 y A2. Cuénteme, Anderson. Profe, para explicar el ejercicio de la manera que usted me había pedido en la clase anterior, Ok, ¿puedo compartir pantalla ya o...? ya puede. Vale, gracias. Bueno, el ejercicio en la clase anterior habíamos propuesto, bueno, se había propuesto que la velocidad final del pistón iba a ser igual a cero, lo cual en parte es cierto, solo que la velocidad va a ser igual a cero no después del impacto. La velocidad del pistón va a ser igual a cero, será cuando choque eh, el pistón con la barrera que divide tanto la cámara del funcionamiento pistón resorte al cañón por donde va a salir disparado la bala. Y eso va a ser después del impacto del pistón y la bala. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que va a pasar de acuerdo a las ecuaciones, de acuerdo a las ecuaciones de colisión de impacto elástico, es, es de acuerdo a la ecuación que dice velocidad B después del impacto va a ser igual a dos veces la masa de A por, por el cociente de la suma de ambas masas por la velocidad inicial A más la resta entre la velocidad B y la velocidad, digo, entre la masa B y la masa A sobre el mismo cociente de suma de masas por la velocidad V1. Entonces, lo que será la velocidad m sub a va a ser la velocidad inicial del pistón, igualmente con la masa sub a. Y lo que va a ser la velocidad b sub 1 va a ser la velocidad inicial de la bala antes de la colisión. Esa va a seguir siendo cero porque la bala no tiene alguna rotación. Pero lo que sí afecta, por cierto, qué pena. También hay que, bueno, recuerdo que lo que es la velocidad v sub 0x, que la sacamos del movimiento semiparabólico, va a ser la misma velocidad de v, de, v, de la velocidad v sub 2. Entonces, al momento de reemplazar y poder despejar para encontrar la velocidad del pistón sub 1, la velocidad que nos daba el pistón era 77 cuartos por raíz de 10 metros sobre segundos. Entonces, ya teniendo la velocidad
del pistón antes del impacto, pasamos a desarrollar el tema de las energías de la misma manera, no sufre mayor afectación solo al momento en el que se sustituyen los valores, lo cual nos da una constante elástica ya de 7.411.25 newtons sobre metros para el resorte, para que lo que sea el pistón tenga la suficiente energía que transfiera a la bala y que pueda recorrer los 50 metros. Eso sería lo que pasó. Y la comparación, como el profesor es, recalco que esta velocidad va, que esta velocidad de pistón igual a cero va a ser en el choque con la separación de las recámaras, más no con la bala. Listo. Muchas gracias. Ok, una preguntita ahí de la anterior. Esa velocidad entonces es del pistón, la que tiene ahí de 77 raíz de 10. ¿Esa velocidad es de qué? ¿En qué momento? El momento después de que el pistón impacta la bala, pero, pero es el momento exacto después. Ok, el pistón. Esos como 60, más o menos. ¿Cuánto le da arriba la otra velocidad? Esta velocidad con el tema de energías o Ah, ok, ok, ok. Vale, vale. Ya, eso lo tacho. Ve, siga. no. Listo, esa es la velocidad del pistón. Y la velocidad con la que sale la bala, usted ya la ha calculado. Sí, ya la habíamos calculado por el ¿Y cuánto le había dado ejercicio la velocidad a la bala? 30 por raíz de 10 metros sobre segundo. Ok, ¿cuánta es la relación de masa? 0,5 kilogramos. Listo. O sea, la bala sale más o menos con la mitad de la velocidad del pistón. En efecto, Vale, muy bien. o sea, Si la bala tuviera la masa todavía más pequeña o el pistón tuviera la masa más grande, saldría con más velocidad la del pistón, ¿no? Si hubiera cambiado los valores. de, en efecto, profe. Bueno, Solo que por temas para poder seguir con la consecutividad del ejercicio que había propuesto yo, preferí mantenerlos. las masas. Listo, muy bien. Sí, como lo tenía antes, digamos que no era la forma porque simplemente decir que él se detiene, que le transmite todo el momento, no representa una colisión elástica, pero esto sí. Entonces, ¿cómo explica él que simplemente el pistón se detenga? Bueno, porque tiene una isla inelástica después de que colisiona con la bala, con la pared. Y eso es lo que sucede. Entonces la pared absorbe la mayoría de la energía. ¿Listo? Él le transfiere la que puede a la bala, eh, transfiere toda la energía que puede cinética, le transfiere momento y luego pierde la energía cinética cuando colisiona con la pared del arma. Muy bien, ahora sí. Ojo, el grupo de tres que no se arriesgó a estar ni siquiera en el orden que les falta. Es decir, ayer les di una unidad a los grupos que pasaron. Hoy les doy la nota normal. Haga la regla, haga la serie de la nota que van a tener cuando pasen. ¿Listo? Sobre qué nota se califica. Hay que empezar a cobrarle esos detallitos. Que no me hagan el resto para la siguiente evaluación y no se la hagan a ningún otro docente. Ok. Bueno, siguiente. Listo, profe.
Qué pena, ¿No se creo que escucha, no se está verdad? escuchando. Tienen que compartir bien, gente, ya lo hemos hablado. Cuando compartan, actívenle compartir sonido. Buenos días, hoy les vamos a estar presentando un ejercicio de fuerzas no conservativas. Mi grupo está conformado por Julián Grimaldo, Daniel Mantilla y Mateo León. Primeramente, en el enunciado tenemos que un bloque de 15 kilogramos se libera desde una altura de 5 metros sobre una rampa. La superficie no tiene fricción, exceptuando el tramo BC de 6 metros, y seguido de este tramo se encuentra una caída de 3 metros de altura. Bien, determinar el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y la superficie que presenta fricción. Y si la distancia máxima que recorre el bloque son 4 metros, ¿cuál es la velocidad inicial al momento de realizar el movimiento semiparabólico? Esta sería la cinemática. Ahora, para abordar este problema, tendremos que tomarlo por 3 partes, ya que cada parte tiene una condición diferente. En la primera no existe fricción, pero en el tramo BC sí hay fricción. Y luego en el tramo CT hay un movimiento semiparabólico. Entonces, empezando por el primer tramo, que sería el AB, aquí se sabe que no hay fricción, por lo tanto hay conservación de la energía, y tanto la energía del punto A como la del punto B serán iguales. Entonces se llega a esta ecuación. Se tiene que en el punto A solo hay energía potencial, mientras que en el punto B solo va a haber energía cinética. ¿Esto por qué? Porque en el punto A el bloque empieza con una velocidad inicial de 0, por lo tanto energía cinética no va a haber. Pero al haber una altura, se sabe con certeza que la primera energía será la potencial, y al final, en el punto B, como no hay altura, solamente va a haber energía cinética, ya que solamente va a haber velocidad. Se llega a la siguiente ecuación, en la que masa por gravedad por altura, que es la fórmula de energía potencial, será igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que será la fórmula de la energía cinética final. Vale aclarar que esta velocidad va a ser la velocidad en el punto B. Se cancelan las masas al lado y lado y se despeja la velocidad de B para obtener la siguiente ecuación, en la que la velocidad de B va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Y esto nos va a dar un resultado de 9,899 metros sobre segundo. Ahora, en el segundo tramo, que sería el BC, al tener fuerzas no conservativas, el delta de energía mecánica será la sumatoria de todos los trabajos que hay en el sistema. Por lo tanto, se llega a esta ecuación y se tiene que la energía cinética en el punto C menos la energía cinética en el punto B estará igualado a menos masa por gravedad por mu dinámico por distancia. Esto, ¿por qué sucede? Se tendrá el delta de energía mecánica, que será el delta de energía cinética final menos la energía cinética inicial, que será energía cinética de C menos energía cinética de B, igualado a menos fuerza de fricción por distancia, que esto sería el equivalente a los trabajos que existen en este tramo. Ahora, la fricción se sabe que es fuerza normal por μ, y esta fuerza normal, en este caso en específico, va a ser igual al peso. Entonces, como el peso es masa por gravedad, se reemplaza en la fórmula y queda que menos masa por gravedad por μ sub k por distancia va a ser igual al delta de energías mecánicas. Teniendo esta ecuación, se despeja el μ sub k y se obtiene la fórmula con la que se puede obtener el resultado de μ sub k, pero no tenemos una de las variables en la fórmula, que sería la velocidad de C. Por lo tanto, pasamos al siguiente sistema, el sistema semiparabólico, para poder hallar este valor y reemplazarlo en la fórmula. Para hallar la velocidad en el punto C, se debe realizar la segunda parte del ejercicio relacionado con el movimiento semiparabólico, como ya se había mencionado. Entonces, teniendo la fórmula de movimiento semiparabólico, en el que la altura final va a ser igual a menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad en C, que será la velocidad inicial, por el seno de teta por tiempo más la altura inicial, se reemplazan datos y se obtiene que la altura final va a ser igual a menos 4,9 tiempo al cuadrado más 3. Ahora, conociendo las condiciones de que la altura final va a ser 0, ya que en el movimiento semiparabólico se llega al piso, se obtiene que 0 va a ser igual a menos 4,9 tiempo al cuadrado más 3. Y así obtendremos el valor del tiempo, que nos dará 0,78 segundos. Ahora, teniendo en cuenta que la X máxima va a ser 4 metros y que el tiempo es 0,78 segundos, despejando de la fórmula en la que X máxima es igual a velocidad por tiempo, velocidad inicial claramente, se reemplazan datos y se tiene que la velocidad en C va a ser 5,12 metros sobre segundos.
Entonces se retoma este valor y se lleva a la ecuación que habíamos tenido anteriormente para hallar el mu sub k. Y llegamos a que un medio de menos la velocidad de c al cuadrado menos la velocidad de b al cuadrado sobre gravedad por distancia va a ser igual a mu sub k. Reemplazando todas las variables nos va a dar el resultado de que mu sub k va a ser igual a 0,6103. Muchas gracias. Listo, muy bien. Recuerde, grupo pregunta. Escena del B4, aunque no sé si sea, pero tengo una curiosidad. ¿Soy yo o es al inicio del colo de mantener la energía cuando se menciona energía potencial? En realidad lo que se mostró fue la energía cinética. Que Te hablo. sí, atrás. No, más atrás, en la diapositiva anterior. Ah, no, mire, en principio hay MGH, que es la potencial, y está igualada a la. Ah, ya, vale. Entonces ahí se despeja velocidad de B. Ahí, Yo tengo una pregunta, B5. Es que ustedes tomaron todos los tramos, el tramo A, el tramo B, y del tramo A a B, del tramo B, B a C y del tramo C a D. O sea, bueno, eran 3 tramos. Si ustedes hubieran tomado solo el tramo 1 y el tramo 3, ¿les hubiera dado lo mismo o por tener fricción y todo eso cambiaba la respuesta? Los datos, pues. pero respecto a la velocidad final, o sea, la velocidad final, Sí, sí, no, sí, sí. porque pues hay fricción, entonces hay una la velocidad disminuye, entonces tocaba hallarla, que no va a ser la misma de la lineal en B. Y pues ahí queda demostrado. Vale, vale. Última pregunta. ¿No hay? Bueno, muéstrame el ejercicio completo. La gráfica. Ok, primero, ¿de dónde salió esa gráfica? ¿Y por qué es tan fea? ¿Ustedes la hicieron o la cogieron de algún lado? La hicimos en Paint, profe. ¿Pero por qué la tienen tan pixelada? Profe, la verdad no sé por qué salió así, pero pues yo la copié y o sea, él me la mandó como pantallazo y pues yo la gané. Tal vez te digo por eso. Ok. La pregunta que le hizo Ángela es, ¿usted no podría haber cogido el sistema desde A hasta D y calcular simplemente la pérdida de energía que se tiene en B y C y ya? Y usted decidió hacerlo tramos a tramo, ¿cierto? Si usted calcula, si usted coge la energía inicial, la energía final, ¿lo puede hacer o tiene que hacerlo tramo a tramo? Pues yo creo, o sea, de poder ser, quería yo, pero no sé no sabría cómo hacerlo. Y los dos ejercicios o tres que hicimos en clase donde les hice justamente eso, les puse un ejercicio bastante complicado donde justamente lo solucioné así. No le orientaron a que no debe hacerlo de hecho tramo a tramo porque tiene más posibilidad de cometer error. Bueno, coja la energía que tiene en A, energía potencial, y coge la energía que tiene en D, y ya, eso es toda su conservación de energía, igual a menos lo que perdió la fuerza de rozamiento desde B hasta C. Y debería darle exactamente lo mismo.
¿Ok? Ah, bueno, se hizo parte parabólica, entonces hasta el punto C, mejor dicho, desde A hasta C. Y ya, no tiene que coger potencial a cinética y luego de cinética a cinética y ahí sí hacer el parabólico. Puede llegar a hacerlo directamente desde A hasta C. Sí, Siguiente. Debería ser la comprobación. Debería ser la comprobación hacerlo desde A hasta C. está bien. Solo esos dos punticos y que mira a ver cómo le da. Compañeros. En el siguiente video le vamos a exponer un ejercicio acerca de conservación de la energía mecánica y el ejercicio es el siguiente. Un cuerpo de masa m se deja caer por un riel sin fricción, el cual tiene un rizo en su final como se muestra en la figura. Si parte del reposo en A, utilizando el principio de la conservación de la energía, calcular su velocidad en B, C y D, teniendo en cuenta que su radio es de 6 metros. Para hallar la velocidad en B, debemos tener en cuenta que la energía potencial es igual a 0 en este punto y que la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura y la energía cinética es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Esto también lo debemos tener en cuenta para calcular la velocidad para C y para D. Para hallar la velocidad en B planteamos la siguiente ecuación, que es la energía total en A es igual a la energía total en B, lo cual nos queda como la energía cinética en A más la energía potencial en A es igual a la energía cinética en B más la energía potencial en B. Esto nos queda como la masa por la gravedad por la altura de A es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado de B. Luego de despejar la masa nos queda la siguiente ecuación, que es 2 por la gravedad por la altura en A es igual a la velocidad al cuadrado en B. Al resolver esto nos da un resultado de 24.24 metros sobre segundo para la velocidad en B. Luego, para hallar la velocidad en el punto C, tenemos que establecer la igualdad. La energía total en A es igual a la energía total en C. Esto nos queda como energía cinética en A más energía potencial en A es igual a la energía cinética en C más la energía potencial en C, que nos queda como la masa por la gravedad por la altura en A es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado en C, más la masa por la gravedad por la altura en C. Luego de despejar la masa nos queda la gravedad por la altura en A es igual a 1/2 por la velocidad al cuadrado en C más la gravedad por la altura en C. Luego tenemos la gravedad por la altura en A menos la gravedad por la altura en C es igual a 1/2 por la velocidad al cuadrado en C. Por último nos queda 2 por la gravedad por la altura en A menos la altura en C es igual a la velocidad al cuadrado en C. Y este resultado nos da 21.68 metros sobre segundo, que sería la velocidad para el punto C. Por último, para hallar la velocidad en D, debemos establecer la igualdad. La energía total en A es igual a la energía total en D. Esto nos queda como la energía cinética en A más la energía potencial en A es igual a la energía cinética en D más la energía potencial en D. Luego de esto tenemos la masa por la gravedad por la altura en A es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado en D más la masa por la gravedad por la altura en D.
al despejar la masa nos queda gravedad por altura en A menos gravedad por altura en D es igual a 1/2 por la velocidad al cuadrado en D. Luego de esto tenemos 2 por la gravedad por la altura en A menos la altura en D es igual a la velocidad al cuadrado en D. El resultado de esto nos da 18.78 metros sobre segundo, que sería la velocidad en D. Y con esto terminamos el ejercicio. Muchas gracias por su atención. Una pequeña Profe, yo duda. tengo una pregunta. Bueno, de uno y grupos. A4. Muchachos, una pregunta. Ahí, bueno, ahí donde está en esa diapositiva, si en el plano llega a haber rozamiento de la trayectoria A hasta B, ¿se puede afirmar que la partícula o el balón no llega al punto D? ¿O sí puede llegar? Pues tendríamos que plantear nuevamente el ejercicio porque pues acá no se incluyen fuerzas externas. Entonces pues para responderle eso tendríamos que plantear el ejercicio totalmente. Ok, vale, gracias. Qué pena, yo tengo otra pregunta. Y es que, sabiendo que la parte de, al momento de despejar la ecuación es muy parecida a la parte C, se podría haber resumido esa parte de tiempo llegando de una a la ecuación final, ¿cierto? Sí, sí se podría. Es prácticamente la misma ecuación. Vale, pues, ¿Qué grupo era? B4, profe. ¿Qué otra pregunta? Del B1, profe. ¿Por qué todas las energías de cada momento van igualadas a, pues son distintos puntos? Manda preguntar, Mateo. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Que por qué todas las energías de cada momento van igualadas a si son distintos puntos. Porque se está tomando como referencia el punto A para hacer, o sea, para igualar las energías. Porque nada, como está en reposo, tenemos que ver cómo cambia la energía potencial a la energía cinética. Por eso es que disminuye la velocidad para cada punto. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Dale, la última. Perdón, ¿qué grupo era el de ahorita? B1. Bueno, pregunta del grupo B3, Sergio. Acabas de mencionar que lo usas como referencia, pero, por ejemplo, si lo usas como referencia, ¿qué tanta diferencia hay en que difieras del punto A, por ejemplo, del punto B como referencia? Siendo así que cada punto es igualado a B o a C, ¿hay mucha diferencia o qué, qué tanto influye verdaderamente tomar como referencia del ejercicio el punto A? Pues es el punto del que conocemos pues todas las energías. Entonces fue como el más sencillo para plantear el ejercicio. Esa pregunta está muy repetida de la anterior. Mm, No la cuenten sus expectativas. Bueno, yo tengo otra duda. Listo, usted ya calculó ahí la velocidad con la que llega al punto D, ¿no? Sin embargo, usted tiene un movimiento circular en la parte de abajo. Es decir, ahí para que se mantenga ese movimiento circular, tiene que mantenerse una fuerza normal. ¿Calculó esa normal en el punto más crítico, es decir, en la altura máxima, al menos? ¿O en el punto C?
sea, el ejercicio así como lo planteo no es solamente de energías, también necesita calcular con segunda ley de Newton cuánto vale la normal en el punto D. ¿Por qué? Porque ahí tiene la velocidad, listo. Esa es la velocidad de un movimiento circular. Y tiene que mirar si haciendo la sumatoria de fuerzas, es decir, va a tener hacia abajo la normal, hacia abajo el peso, y eso tiene que ser igual a la masa por aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? Tiene que mirar si al despejar la normal, esa aceleración centrípeta, que es igual a la velocidad para sobre el radio, le va a proporcionar lo suficiente para que esa normal sea positiva o al menos cero. Es decir, que en ese punto que es el crítico, él esté flotando. O al menos una normal positiva. O sea, no puede garantizar que llegue al punto D solo con ese cálculo. Necesita ponerle ese pedacito anexo. Entonces les recomiendo que calcule en el punto D la sumatoria de fuerzas, peso normal igual a masa por aceleración, reemplace la aceleración centrípeta, la velocidad que obtuvo y despeje la normal. Si le da negativo, esa cosa ya se cayó. Si le da cero, está justo en el límite donde se mantiene. Y si le da positivo, entonces usted garantiza que sí llega al punto D sin ningún problema. Nosotros hicimos un punto similar cuando caía un bulto abajo y le perdía una cierta velocidad, un porcentaje. Aquí no pierde energía porque no hay contribución externa, pero tiene que comprobar al menos si llega o no. Listo, profe. Entonces, Entonces les falta ese cálculo y revise por ahí en alguna parte hicimos ese ejercicio. O al menos lo planteamos completo. Para cuando entregue, ¿listo? Sí, señor. Ok, siguiente. Ese es el grupo A3. Voy a compartir. Buena profesora, activando el audio. ¿Ya se puede ver? Sí. En el siguiente video veremos un ejercicio que relaciona el tema centro de masa. Este video fue creado por Brandon Steven Guerrero Juri, Néstor Enrique Jaraba y Carechinet Prada Campos. Analizaremos un ejercicio sobre la temática centro de masa, que está relacionado con las carreras de Ingeniería Química, Química y Matemáticas. Centro de masa. Nos referimos a un centro de masa como una posición definida en relación a un objeto o un sistema de objetos, que nos permite tener un punto del objeto donde las fuerzas que actúan sobre él son uniformes. En un sistema de partículas se calcula como el promedio de la posición de todas las partes del sistema ponderadas de acuerdo a sus masas. Analizaremos el problema aplicando a una lámina delgada bidimensional que tiene densidad constante donde la masa de la lámina es la densidad por el área de la superficie. Para la solución del ejercicio haremos uso del concepto de permitividad, el cual es una constante física que describe cómo un cuerpo eléctrico afecta y es afectado por un medio. Esta misma está determinada por la tendencia de un material a polarizarse ante la aplicación de un campo eléctrico y de esta forma anular parcialmente el campo interno del material. Esta está directamente relacionada con la susceptibilidad eléctrica y es una magnitud física de carácter escalar. El ejercicio consiste en que se tiene un sólido de revolución en forma de toroide que representa un campo magnético. Este sólido está generado por la región R acotada por las funciones f de x y g de x. En muchos dispositivos utilizados para crear un campo magnético como un transformador en forma de toroide, el hilo que transporta la corriente está enrollado en forma de bobina formada por muchas espiras. Las espiras son vueltas del alambre conductor. Sabemos que hay 144 espiras. También se conoce la constante de permitividad, que es μ0, y la corriente neta. Y con los datos mencionados, buscamos hallar la intensidad del campo magnético. Sabemos que un campo magnético es la representación matemática del modo en que las fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio que rodea una fuente magnética. Para hallar la intensidad del campo utilizaremos esta fórmula, donde cada espiral del toroide atraviesa una vez el camino cerrado de radio R, cuyo centro está en el eje del toroide, n el número de espiras e I la corriente neta que atraviesa la trayectoria.
El campo magnético será tangente a la circunferencia y su módulo es el mismo en todos los puntos de la trayectoria. Esta fórmula se basa en la ley de Ampere, que relaciona un campo magnético estático con su causa. Para aplicar la ley se utiliza una circunferencia centrada en el hilo de radio R. Los vectores I de L son paralelos en todos los puntos de la misma. Esto es igual a n corrientes que son abrazadas multiplicadas por la corriente neta. Y al desarrollar la integral de línea obtenemos la fórmula. Análisis y desarrollo del ejercicio. Hallaremos el centro de masa de la región R con la cual se produce el sólido de revolución que representa el campo magnético, con los siguientes datos de las funciones f y g que la acotan. Luego se tiene en cuenta la ecuación que relaciona la masa con el área de la región, dada con la siguiente ecuación, y que tendremos en cuenta el siguiente concepto para encontrar el centro de masa. Luego calcularemos el momento de masa de R1 con respecto al eje Y, que es el producto de la masa y la distancia desde C1 al eje Y, que nos da la siguiente ecuación. Luego podemos hacer la integral de esta ecuación que nos da el momento con respecto al eje Y. De manera similar calculamos el momento de la masa en R1 respecto al eje X, que es el producto de la masa y la distancia de C1 al eje X, que nos queda la siguiente ecuación. Luego podemos determinar las coordenadas de X y de Y. Luego se tiene la masa, que la lámina es el producto de la densidad por su área, nos queda la siguiente integral. Luego buscamos los puntos de corte entre las dos funciones. Luego hallamos el área de la región R1 con la siguiente integral. Utilizamos los anteriores conceptos para dar las coordenadas de X e Y de la región R1, que sustituyendo nos quedan las siguientes integrales, tanto para X y para Y. Luego el centro de masa es 10,7 medios. Como nota para hacer los cálculos más sencillos se consideró el eje Y como el de la altura. Luego así como que la coordenada de la lámina sea 0 en Z. Nos queda la siguiente representación del toroide y así hallamos el radio, que nos queda de 10 unidades. Retomamos los anteriores conceptos y podemos calcular la intensidad del campo magnético reemplazando en la fórmula. Luego nos queda el siguiente valor y con eso terminamos el ejercicio. Muy bien, ¿preguntas? Preguntas. ¿Ninguna pregunta? Gente, muéstrame las diapositivas o el video, lo que tenga. Ese no tiene preguntas, ningún grupo. Ok, baje. Baja. Él se pasó una. Antes. Ahí. Es decir, usted hizo... ¿Qué me representa exactamente esas funciones? Lo que nosotros encontramos es que, bueno, en esta imagen se ve como un poco mejor. O sea, es decir, se extiende un cable de cobre a través de una superficie y ese genera un campo. Y el campo, pues, no, obviamente no va a tener la misma forma que el cable de cobre, sino que ese tiene otra forma. Entonces lo que hicimos fue que esa forma que tiene ese campo magnético se diera a través de esa lámina que está acá. O sea, son las funciones que representan, básicamente están modelando una especie de circunferencia con dos parábolas. Bueno, ecuaciones de orden 4. Sí. O sea, a partir de este corte, de esos cortes y esta lámina, se genera el sólido de revolución y pues nos da la figura en azul. Ya. ¿Qué diferencia hay entre la figura que usted escogió las ecuaciones y una circular? Es decir, ¿le debe dar muy similar el centro de masa o comprobó más o menos en dónde quedaban? Es que no vi la posición del centro de masa final. Esa es la posición del centro de masa final.
O sea, graficado, me refiero. Sí. 10 y 3,5 muestre. Muéstrame uno donde aparezca el eje. En la figura. No, la figura. La 10. Ok, Ah, ok, no, 10, acá no, porque aquí todavía no se ha llegado 3,5. el No, pero centro de 10 y masa. 3,5 está más o menos en el centro geométrico si eso fuera un círculo. Exacto. Bueno, pues no lo coloco como así como el gran resultado. Listo, siga. Pues, bueno, acá porque todavía no habíamos hallado lo que era el centro de masa y pues acá solamente lo dejamos como el valor porque nosotros ahondamos en el tema de hallar el objetivo del ejercicio era hallarle la intensidad del campo magnético, entonces para que nos sirva el centro de masa es para conocer el radio hacia el centro del campo magnético, que es lo que nos piden acá. ¿Cómo calculas el radio? Dicen acá. Puede ser una ecuación variable. ¿O no? Solamente modelamos el centro de masa y encontramos este punto, es decir, esta coordenada del origen depende del centro de masa. Digamos acá lo que hicimos fue la anotación de que se había cambiado los ejes, o sea, el eje de la altura se ha dejado como Y, y pues aquí sigue la coordenada de Y, o sea, dejamos X, Y, Z normal. Y lo que depende, pues es que esas variables de Y y Y van a ser iguales, pero por lo menos aquí en Z, esto va a ser 0 y 0, entonces, pues simplemente se hizo la distancia entre dos puntos en el espacio y nos dio 10 unidades, que pues coincide con lo del centro de masa, ya que pues el centro de masa es 10. Realmente no había necesidad de realizar el cálculo, pero en caso de que nos diera, pensamos que nos iba a dar un valor más, por las funciones que utilizamos, pensamos que nos iba a dar un valor decimal, pero nos dio un valor más aproximado. Ok. Muéstrame la última. Listo. Realmente el radio ahí no es constante, ¿no? O sea, se te tocaría hacer casi que una integral de línea. O sea, sumar porque la distancia desde el radio a cada una, desde el centro a cada una de las funciones. Entonces me queda otra función por partes. Exacto. Pero entonces es bastante trabajo. Listo, muy bien. Sí, Me he es planteado. más complicado. Y no hay preguntas. Ok. Tocaría pedir un aula mañana para las 9 de la mañana, ¿les parece? Para el grupo A2 y el B3. ¿Sí puede? Listo, profe. Bueno, yo les pido ¿A el qué hora quiere aula una, profe? 9. Ok. Ok, yo la pido y sería para mañana entonces de 9 a 10 de la mañana para que pasen esos dos grupos y terminamos. Bueno, muy bien. Nos vemos mañana. Que tengan un buen día. Igual, profe. Listo, profe, muchas gracias. Chao. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego, profe. profe. Hasta luego.